ahora. Entonces, la verdad es que ya lo explicó el pastor y ahorita dijo, qué bueno que vienes, por poco no vengo. Es un tema, es un tema muy padre. La verdad es que este tema a mí me encanta. A lo mejor se van a ver que de repente me emociono, pero me gusta mucho este tema. Y vamos a tratar de irlo desmenuzando poco a poco. Van a ser 2 sesiones, vamos a hablar hoy y la siguiente semana. Y vamos a tratar de ir relacionando diferentes momentos y entendiendo un poco lo que estaba comentando el pastor ahorita de por qué. Y todo lo que hay detrás, cuál es la esencia, cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo poco a poco y no vamos a poner textos en la pantalla, entonces les pido que tengan sus Biblias, vamos a ver muchos textos, entonces por favor cada quien ahí tenga su Biblia para que nos podamos ir moviendo. Y bueno, vamos a empezar hablando de que este tema del diezmo es un tema que ha sido controversial desde la antigüedad. Es un tema en el que cada quien a veces lo interpreta de diferente forma, etcétera, y ha sido motivo de discusión. Si ustedes buscan opiniones de diferentes personas, pues dicen diferentes cosas, etcétera. Pero aquí, como bien decía el pastor, le vamos a dar una idea, un sustento y una visión, porque justo ese es el objetivo de los diezmos y las ofrendas. Hemos visto a lo largo del tiempo que muchos estudiosos de la Biblia han practicado de diferentes formas, desde hermanos que pues no diezman ni ofrendan ni dan nada, ¿no? Hasta hermanos o iglesias donde hay gente que da más del, o sea, tomando como referente un 10%, que se conoce como el diezmo, hasta más porcentaje, ¿no? Ha habido gente que ha dado mucho más del 10%. Yo he conocido gente que ha dado el 11, el 12, el 15, el 20% de lo que se le puede llamar el diezmo. O incluso algunos de ustedes conocen la historia de William Colgate. ¿Quién la conoce? Ok, Colgate, pues justo el de la empresa Colgate, él empezó, cuando conoció de Dios y él empezó a dar un diezmo del 10% de sus ingresos, ¿no? Y a lo largo del tiempo pues fue prosperado por Dios y él empezó a dar el 15, el 20, gradualmente lo fue aumentando, llegó al 50 y se conoce en la historia, está documentado que muchas veces llegó a dar el 90%. Pero detrás de eso hay muchas cosas. Como bien decía el pastor, si lo ves así directo, tú lo puedes interpretar en tu mente de muchas cosas, de muchas maneras, pero vamos a tratar de irlo entendiendo, porque para poder hacer eso que hizo Colgate, se necesita algo que vamos a ir desmenuzando. Vamos a ir hablando desde el Antiguo Testamento y lo que vamos a pedirle a Dios, y yo les pido a ustedes que también estén pidiéndole a Dios que nos ayude a ver esos aspectos más relevantes de lo que es esta enseñanza, de lo que es esta práctica. Y además de que nos permita entender justo la importancia de esta práctica en nuestro caminar con Dios, ¿sí? Entonces yo les digo, este tema a mí me encanta, me gusta mucho y lo he aplicado mucho tiempo. Tenemos un texto base que es Génesis 28-22, ustedes léanlo. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Jacob, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? Porque aquí suena muy padre, ¿no? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Suena muy interesante, muy padre. Cuando Jacob iba en camino a Padán Aram, a la casa de su tío, para conseguir o para que Dios le diera a una mujer, una esposa, él en ese camino, en una parte de ese camino, tuvo un sueño. Vamos a ver Génesis 28,
Génesis 28, del 12 al 15. Yo lo leo para que sea un poco más rápido. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí en esta parte, Jacob tuvo un sueño. Y en ese sueño hay muchas cosas muy, muy interesantes, porque Dios le está diciendo a Jacob que esa bendición que le prometió a su abuelo, Abraham, y que pasó a Isaac, y ahora es Jacob, Dios se aparece en un sueño a Jacob y le dice esto: yo voy a seguir adelante con esta promesa que le hice a tu abuelito. Y vean todo lo que le dice en este texto. La tierra en la que estás acostado te la daré y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo, y estaré contigo y te guardaré. Muchas bendiciones para Jacob. Dios le está diciendo: voy a cumplir esa promesa de que vas a tener una descendencia, pero te voy a bendecir. ¿Sí? Ahora, hay una bendición y una promesa de Dios para Jacob ahí en ese sueño. Entonces, vamos a regresar un poquito. Génesis 14:20. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Es decir, aquí está Abraham, que posteriormente fue con H, ¿no? Abraham. En ese momento era Abraham. ¿Qué es lo que pasó en ese momento con este texto? Alguien le fue a avisar a Abraham que se habían llevado cautivo a Lot, a su sobrino. Y entonces Abraham pues toma el ejército y sale a rescatar a su sobrino, derrota a los reyes que se lo habían llevado y regresa. Y entonces se encuentra con alguien, que ese alguien es muy, muy importante, que es Melquisedec. Entonces Abraham obtiene una victoria. Ojo, vayan relacionando. Él obtiene una victoria. Y cuando regresa, se encuentra con un sacerdote que es Melquisedec. Dice la Biblia que es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Le entrega el diezmo a Melquisedec. Esta es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia. Cuando Abraham regresa de obtener la victoria, ¿cómo regresan ustedes después de que Dios les da una victoria? ¿Cómo se sienten? Gozos, agradecidos, ¿no? Fuertes. Al menos yo lo he sentido. Cuando Dios te da la victoria en algo, tú tienes toda esa emoción, todo ese sentimiento. Imagínense a Abraham cuando regresó y que le dijo a Melquisedec lo que leímos, ¿no? Bueno, le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es que Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Lo más importante está en lo que leímos antes. En el versículo 20 de Génesis 14 dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Eso se le está diciendo Melquisedec a Abraham. Y un poco antes Abraham está agradecido con Dios por esa victoria. Es decir, antes de que Abraham
le diera el diezmo a Melquisedec, hubo una victoria de parte de Dios y hubo agradecimiento hacia Dios. Váyanlo relacionando. Hubo agradecimiento de Abraham hacia Dios. Y Abraham llegó con el sacerdote del Dios Altísimo y le dio los diezmos sin que se los pidieran. Lo hizo por agradecimiento. Abraham llegó y entregó por agradecimiento y lo hizo de forma voluntaria. ¿Sí? Ahora, en nuestro texto base, ¿cómo empieza nuestro texto base? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a leer un poquito antes, desde el 20. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, en el caso de Jacob hubo un voto, una promesa, un pacto. ¿Sí? Seguramente, y bueno, déjenme leerlo en la Nueva Versión Internacional porque hay unos aspectos ahí que resaltan lo que quiero decir. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompañe y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, acuérdense que iba en el viaje, entonces el Señor será mi Dios. Ahí se pudo quedar. Y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Aquí vemos algo muy importante. Jacob está haciendo un pacto de darle un diezmo, pero ahora ya no es un diezmo de primera vez, ya es un diezmo permanente. De todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Pero aquí yo veo algo muy interesante. Su abuelito, no sé cuántos de ustedes, sus abuelitos, les han platicado historias, ¿no? Seguramente Abraham le había platicado a Isaac, le había platicado a Jacob, de cuando regresó de la victoria y le dio los diezmos a Melquisedec, que era el sacerdote de Dios Altísimo. No dice la Biblia, pero quiero enfatizar algo. Cuando Abraham seguramente le platicó eso a Jacob, seguramente le dijo que no fue una obligación. No fue que Melquisedec le haya dicho: entrégame los diezmos. No, sino que Abraham seguramente le platicó a Jacob que le entregó el diezmo de todo por agradecimiento a Dios de forma voluntaria, tras esa victoria que él le dio. No sabemos, la Biblia no especifica si Abraham siguió dando diezmos, no lo dice. Tampoco vemos si dice de Isaac. Pero sí vemos que a lo largo de la vida de Abraham, de Isaac y hasta el momento de Jacob y en adelante, Dios les dio muchas bendiciones. Todos lo sabemos. Pero lo que yo veo aquí es que cuando Jacob tuvo el sueño y Dios le hace todas estas promesas, Jacob dice: voy a hacer un pacto contigo. Si se cumple todo eso y regreso sano y salvo, es decir, después de una gran victoria, una gran bendición, ¿qué voy a hacer? Te voy a dar el diezmo, pero ahora lo hace permanente. De todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. ¿Pero por qué? Por agradecimiento a Dios. Y es de forma voluntaria. No lo están obligando a dar el diezmo, es de forma voluntaria.
Y entonces vemos otra vez agradecimiento. Vemos otra vez el agradecimiento de alguien que le está entregando el diezmo a Dios de forma voluntaria. Entonces, vamos avanzando un poco más. Vamos a Nehemías 18:21, por favor. Números 18:21. Números 18:21. Ya me ando brincando. Números 18:21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Lo voy a leer en la NBI. A los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Entonces aquí vamos avanzando y aparecen los levitas. Ahí mismo en el versículo 24. Ahí mismo en Números, en el versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Voy a leer en NBI. Porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución, como ofrenda. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. ¿Qué vemos aquí? Aquí ya aparecen los levitas, que es un ministerio. ¿Se acuerdan que Dios le dio un ministerio a los levitas, no? Pero ellos no tenían heredad entre los hijos de Israel, no tenían tierras, etc. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Todos los diezmos que dé el pueblo de Israel se los van a dar a los levitas. Pero vean, o sea, ya avanzamos en el tiempo y ahora la práctica del diezmo ya tiene una especie como de obligación, ¿sí? Pero hay algo muy importante aquí. Los levitas debían dedicarse al ministerio, debían dedicarse al servicio en el tabernáculo. ¿Sí o no? Y a mí me encanta, les digo, este tema porque tiene una lógica de Dios que a mí me gusta mucho. Si Dios le dijo a los levitas, no vas a tener heredad en la tierra, pero tienes que llevar a cabo el ministerio. Tienes que predicar, tienes que compartir, tienes que evangelizar, tienes que ir a misiones, tienes que. ¿Y de dónde? Pues el pueblo tiene que sostener el ministerio. Si no, ¿cómo? Y entonces Dios dice, a ver, los diezmos de los hijos de Israel se los van a dar a los levitas. Pero vean algo muy padre. Los levitas no era nada más de, yo soy levita y voy a estar en el ministerio. No, si vemos en el Antiguo Testamento, había todo un proceso de santificación de los levitas, de los sacerdotes. O sea, los recursos que Dios implementó para el sustento de los levitas, el vestido, el alimento, los insumos para todo lo que hacían, etcétera, para todo eso, Dios se los proveyó para que lo hicieran, pero tenía condiciones de cómo lo vas a hacer. O sea, la persona que está al frente de ese ministerio está capacitado por Dios para hacer lo que tiene que hacer con esos diezmos. ¿Sí? O sea, hay un plan ahí de Dios perfecto. Pero los israelitas, cuando daban el diezmo, si bien ya era como que lo tienes que dar, era entendiendo por qué lo dabas. ¿Y por qué lo dabas? Pues por agradecimiento a Dios. ¿No? Por gratitud, por amor a Dios, por obediencia. Por eso daban los diezmos. ¿Ustedes creen que algunos del pueblo de Israel no daban el diezmo?
Yo creo que sí. Como que decían, pues no, ¿yo por qué lo voy a dar? ¿No? Como en todas las épocas ha ocurrido y siempre se ha hablado de eso. Pero aquí vamos nosotros viendo cuál es la idea del diezmo. Vamos a seguirle, a ver. Ahora en Nehemías 10. Nehemías 10:38. Nehemías 10:38. Gracias. Eric, con voz alta, ¿puedes leerlo, porfa? Nehemías 10:38. Nehemías 10:38. ¿Y qué estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro? Gracias. Nada más. Lo voy a leer en la NBI. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, llevarán el diezmo de los diezmos a los depósitos de la tesorería del templo de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que los levitas diezmaban del diezmo. ¿Y por qué lo hacían? Por la misma esencia del diezmo, por agradecimiento a Dios, por obediencia a Dios, por amor a Dios, entendiendo para qué era. El dinero que les daban a ellos era para el ministerio. Pero a ver, pónganse en el lugar de los levitas. Los levitas no tenían nada. Llegan, recogen los diezmos, ya tienen. ¿Qué podían haber dicho los levitas aquí? Pues ya todo el pueblo dio su diezmo, esto es el diezmo, y nos lo dieron, pues ya, ¿no? No, porque ellos no tenían nada. Ellos recibieron, y de eso que recibieron, daban el diezmo. ¿Sí? Y la esencia es la misma. La esencia del diezmo no ha cambiado. Se va entendiendo hasta aquí, hermanos, que el diezmo se le da a Dios por gratitud, por amor. Y se utiliza, entre otras cosas, para que continúe la obra de Dios, para el ministerio de Dios. Para eso lo usaban los levitas. ¿Y a quién le daban el diezmo los levitas, hermanos? A un sacerdote de la casa de Aarón. Abraham, ¿a quién se lo dio? A un sacerdote, a Melquisedec. Levitas le daban el diezmo al sacerdote. Voy a hacer aquí, voy a mover un poquito, porque en el libro de Crónicas, en segunda de Crónicas, en el capítulo 31, desde el 30 y el 31, no vamos a leerlo ahorita, pero básicamente ahí nos habla, me quiero centrar en una parte del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un buen rey. ¿Y qué es lo que hizo? Pues tiró todos los templos, la idolatría, etcétera, que venían ya de tiempo sin alabar a Dios, sin bendecir a Dios, se desviaron, ¿se acuerdan? Alguna vez el pastor habló mucho de este ciclo, ¿no? De que se desviaban y regresaban y todo. Bueno, el rey Ezequías, en ese capítulo, hace todos estos cambios para obedecer a Dios, para seguir a Dios. Pero algo que yo me quiero enfocar es que él reorganiza el servicio de los sacerdotes y los levitas. Se había perdido. Y vamos viendo esta parte. El pueblo se desvía. Y entonces cuando Ezequías empieza a hacer estos cambios, dice, ay caray, y los sacerdotes y los levitas, que ya vimos allá que los levitas eran para el ministerio. Los levitas tenían que estar ministrando. Los sacerdotes tenían sus funciones. Ese plan que Dios había establecido para que continuara su obra, como que se rompía, ¿no? Con ciertos reyes.
Y cuando Ezequías reorganiza y acomoda a los sacerdotes y a los levitas otra vez, ¿qué pasa? Y ahí nos dice muy claro, y el pueblo vuelve a dar los diezmos. A mí me sorprende esto porque si lo vemos así como por partes, dices, o sea, lo conocían. Pero cuando Ezequías reorganiza a los sacerdotes y a los levitas, el pueblo entiende que tiene que dar el diezmo para que se sostenga el ministerio, para que continúe, para que siga estando la obra de Dios. Porque los levitas no tenían heredad, acuérdense, y entonces empiezan a dar, pero dice algo muy importante. El pueblo empezó a dar sus diezmos y lo hizo ¿cómo? Con agradecimiento a Dios. Lo hizo con regocijo, con gozo. Voluntariamente empezaron a dar los diezmos. A pesar de que ya vimos acá que se empezó a hacer como una idea ya más de obligación, pero ahora sí aquí yo aplico es obligatoriamente a fuerza, es voluntariamente a fuerza. Pero lo que me sorprende en ese pasaje es eso, que cuando Ezequías hace esa reorganización, el pueblo da los diezmos con agradecimiento, da los pueblos con alegría, con gozo, con regocijo. Y además ahí dice algo muy importante, y que lo vamos a ver la siguiente semana también, un ejemplo, pero aquí dice que en algún momento, cuando Ezequías les pregunta a los sacerdotes y a los levitas, pues, ¿cómo están? Le dicen, pues es que el pueblo dio y hay muchísimo, nos saciamos, tenemos todo lo necesario y sobró muchísimo. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo distribuyó entre los levitas, las familias de los levitas y de los sacerdotes, porque eso era para los levitas y los sacerdotes. No era que Ezequías se lo quedara. Entonces, vamos a Malaquías. Volvemos a ver aquí con los levitas, agradecimiento. Y vamos a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer del 8 al 12. Y ese es el texto que a mí más me gusta de todo este tema. A lo mejor a algunos no les guste, pero a mí me encanta porque veo muchas cosas ahí de parte de Dios. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y en la NBI enfatiza mucho. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos.
Y a mí me encanta este versículo y quiero cerrar el día de hoy con esto. Continuamos en el siguiente, pero quiero cerrar con esta parte. Dios aquí le está hablando a su pueblo de una manera fuerte. ¿Sí? A veces eso es lo que pasa en muchos lugares. A veces no le quieres hablar al pueblo del diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque se vayan a enojar, se vayan a sentir. Pero Dios aquí está hablando de los diezmos y las ofrendas de una manera muy fuerte para el pueblo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes me están robando. Ya vimos desde atrás cómo viene todo. Y cuando llegas al último libro del Antiguo Testamento, Dios les dice estas palabras muy fuertes. A ver, me están robando, toda la nación me está robando. Pero vean, o sea, en ese momento, ¿ustedes creen que había cambiado la esencia del diezmo? ¿Cuál es la esencia del diezmo que hemos venido platicando? Lo das por amor, lo das por agradecimiento, se lo estás dando a Dios. ¿Para qué? Para que continúe la obra, para que continúe el ministerio. Eso es lo que yo tengo en mi corazón cuando entrego el diezmo. Eso es lo que tenía el pueblo cuando entregaba el diezmo. Vamos a dar para la obra de Dios, se lo estamos dando a Dios. Pero aquí Dios les dice eso, me están robando. Y me preguntan, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. No había cambiado la esencia. No había cambiado la esencia. El pueblo ahí, seguro, debía estar consciente de que el diezmo se da por agradecimiento, obediencia a Dios, sabiendo que de esa forma ellos como pueblo están contribuyendo para el ministerio, para la continuación de la obra de Dios, para que se logre todo lo que Dios estableció. Pero ahí el pueblo no lo estaba haciendo y entonces Dios tuvo que hablarles de esa forma. ¿Y qué dice en el versículo? En el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahí Dios está redondeando todo lo que estamos diciendo. Todo lo que nos ha enseñado lo redondeó en esa pequeña frase. Traed todos los diezmos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. ¿Qué significa eso? Pues que Dios les está diciendo, no hay alimento en mi casa. Los levitas, los sacerdotes que tienen que llevar a cabo el ministerio no tienen recursos para hacerlo. ¿Y quién tenía que dar el diezmo para que se lograra eso? Pues el pueblo. Y Dios les está diciendo, tienen que hacerlo para que continúe la obra de Dios, para que se hagan muchas obras, para que se bendiga mucha gente. Pero vean, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y esa es la parte que a mí digo, todo este texto que leímos me impacta, pero esto que sigue, a mí es como que digo, ¿y por qué Dios tendría que hacer eso? Bien podría decir, pues da el diezmo, pero vean lo que dice. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sigue, reprenderé también por vosotros al devorador y no se disminuirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios medio los regaña, les habla fuerte, pero les hace una promesa poderosa. Esa promesa de te voy a bendecir. Aquí nosotros ya entendemos perfectamente que los diezmos son para Dios. Sí, y vamos a estar enfatizando esto ahorita y la siguiente semana, para continuar con su obra, para que se cumplan sus planes y propósitos. No se le entregan a un hombre,
sino a Dios. Y Dios promete que derramará bendición hasta que sobreabunde. Abraham se lo dio al sacerdote Melquisedec. Pero ¿a quién le estaba dando el diezmo a Abraham? A Dios, por agradecimiento, por la victoria, por sus bendiciones. Jacob prometió darle el diezmo de todo a Dios. Los levitas le daban, el pueblo le daba a los levitas el diezmo, pero ¿a quién se lo estaba dando en realidad? A Dios, por agradecimiento, por amor, por obediencia. Los levitas recibían el dinero y ¿a quién se lo daban? A una persona, el sacerdote. Pero en realidad ¿a quién se lo estaban dando? Lo mismo, a Dios. Malaquías, cuando leemos aquí en Malaquías, Dios les está diciendo: traigan íntegro el diezmo a la tesorería. ¿A quién se lo van a dar? A Dios. Algunos hermanos me ha tocado conocer que piensan que cuando dan su diezmo, no sé, voy a pensar en 100 pesos. ¿Le doy el diezmo al pastor? Ah, no, pues es que el pastor ya se va a quedar con ese dinero. Ah, no, es que se lo estoy dando al pastor. Porque no han entendido qué es el diezmo. El diezmo tú se lo estás dando a Dios. Y nadie tiene que saber por qué. Más bien, ¿cuánto estás dando? ¿Por qué? Porque aquí Dios les dijo: traigan el diezmo íntegro para que haya alimento en mi casa, para que se cumplan los ministerios, para que los levitas tengan sustento, etcétera, etcétera, para que se cumpla el plan de Dios. ¿Se lo vas a dar a un hombre? Pues sí, pero vean algo muy importante. Esa persona que está recibiendo el diezmo está capacitada por Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso Dios pone líderes, por eso Dios pone pastores, por eso Dios pone a la gente en autoridad, para que sean sabios y le pidan a Dios cómo administrar eso, cómo manejarlo, cómo hacer que la obra continúe. ¿Qué es lo que hacían los levitas, los sacerdotes? Ellos se tenían que estar santificando para poder administrar eso, para poder recibirlo. Aquí Dios les hace esa promesa poderosa. Pero a mí, yo quiero cerrar con esto. Digo, no sé, creo que me fui muy rápido, pero quiero cerrar con esto hoy. Me llama mucho la atención lo que dice en las dos versiones. Dice: pruébenme en esto. Nos han enseñado muchas veces que a Dios no podemos tentarlo, no podemos probarlo. Ah, sí, si haces entonces. O sea, nosotros no vamos a probar a Dios. Pero aquí, ¿quién está diciendo que pruebes a Dios? Él mismo. Y a mí esto me impacta, porque Él dice: a ver, pruébame. Solamente vas a dar el diezmo, pero pruébame en eso. Y digo, a mí me emociona porque yo lo he vivido, ¿sí? Pero no quiero entrar todavía a esa parte, sino hasta la siguiente semana. Pero dice Dios: pruébame en esto. Da tus diezmos, trae los íntegros al alfolí. El alfolí era un recipiente, una bolsa donde echas el diezmo y las ofrendas. Tráelo. Con eso se va a cumplir lo que yo quiero hacer con mi obra. Pero vas a ver si no te derramo bendición. Y dice: hasta que sobreabunde. Y voy a reprender todo lo que quiera afectarte. Es una promesa de Dios que yo le puse ahí. Es una promesa poderosa de Dios. Pero a ver, ¿entonces voy a dar el diezmo para recibir la promesa de Dios? No, vas a dar el diezmo por amor a Dios. Si no vienen bendiciones después, entonces ya no vas a dar el diezmo, ya no vas a dar ofrendas porque no estás recibiendo bendición. ¿Y por qué Dios no puso una cantidad absoluta? Me vas a dar un denario. Porque es una proporción que vamos a ver la siguiente semana también. Pero
quiero que nos quedemos con esto hoy para la siguiente semana. Vamos a quedarnos hasta ahí en esta, es una pequeña línea ahí de tiempo, pero quiero que reflexionemos en todo lo que está ahí. Porque hasta aquí lo que quiero que nos quedemos en nuestro corazón, como iglesia, como hijos de Dios, es, vamos a darle a Dios por amor. ¿Cuántos hasta ahorita no han recibido bendiciones de Dios? Que levanten la mano, ¿quién no ha recibido bendiciones de Dios hasta ahorita? Todos hemos recibido bendiciones de Dios. Y tan solo por eso podríamos estar dándole a Dios para su obra. Y me encanta lo que viene la siguiente semana. No me quiero adelantar, pero lo que quiero que nos quedemos ahorita es eso, la esencia. La esencia no ha cambiado, la esencia no cambió. Y por ahí alguien, no voy a decir de dónde, pero alguien decía, no, pero es que ese texto es del Antiguo Testamento. Ya después ya no. Y entonces cuando en Jeremías Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos han clamado a Dios? ¿Y no aplica, hermanos? Al menos yo he clamado y he visto cosas grandes de Dios. Amén. Entonces, para mí Jeremías 33:3 es real. Y esto también. Esto, espero que la siguiente semana podamos cerrar con unos ejemplos y todo, pero esto es bendición de Dios. Esta promesa que está en Malaquías se cumple, hermanos. Y yo he escuchado a algunos judíos decir que ellos aplican esto. Ellos lo siguen haciendo, y judíos cristianos. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Y es la única vez que Dios dice, pruébame en esto. Y entonces te doy el diezmo para que me bendigas. No, pero Dios lo va a hacer. Y me encanta cómo después Pablo también lo enfatiza. Pero quiero que cerremos con esta parte, hermano, y que nos quedemos con esa idea. No importa, no debe importarnos, no debe importarle a la iglesia a quién le estás dando físicamente el diezmo, las ofrendas, ni cómo se utiliza. Porque a veces hay hermanos que quieren que les den cuentas de todo. Yo di 100 pesos y entonces necesito que me des cuentas de los 100 pesos que di de ofrenda o de diezmo. Lo que debe importar aquí es la esencia que ya platicamos, tu relación con Dios. Aquí juega mucho la relación que tú tienes con Dios. Sabiendo que estás siendo obediente, agradecido con Dios. Y vean esto, que tienes el privilegio, y subrayen eso, tenemos el privilegio de ser partícipes en la obra de Dios. Dios puede sacar los recursos de la boca de los peces, pero nos da ese privilegio de participar en su obra. Entonces quedémonos con eso, analícenlo en la semana, platíquenlo y la siguiente semana continuamos para cerrarlo. ¿Vale? Que Dios les bendiga, hermanos.